gástricos se catalogan, como bien dice el título de la presentación, en benignos y en malignos. Mañana tienen dos clases de cáncer gástrico maligno del adenocarcinoma, que es el tumor más frecuente gástrico, maligno, y además es una de las primeras causas de muerte por cáncer en Chile. ¿Ya? Así como que como es un tema tan prevalente, tan importante y con alta tasa de incidencia y de mortalidad, es por eso que tienen dos clases mañana de tumores gástricos malignos adenocarcinoma, ¿ya? Por lo cual esta clase es un poco introductoria a las clases de mañana y vamos a marcar un poco de tumores gástricos benignos, que eso no lo van a tocar mañana. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día son de los tumores gástricos benignos, que están los lipomas, los adenomas, los GIST, los hemangiomas y otros tumores mucho menos frecuentes. Entre los lipomas, adenomas y hemangiomas se llevan casi el 70% de los tumores benignos, mientras que los malignos, el 95% es el adenocarcinoma gástrico, que ese es la clase de mañana, las dos clases de mañana, y el resto, el 5%, se divide en otros tumores, que ya sea linfoma, neuroendocrino, el GIST o el liposarcoma. ¿Ya? Siempre esto hablando de tumores gástricos. Estos son los porcentajes de tumores gástricos. Entonces, los tumores gástricos benignos generalmente son un hallazgo. La incidencia va en aumento por el estudio endoscópico masivo. Como son benignos, dan pocos síntomas y los síntomas son bien oligosintomáticos, un poquito de dolor, un poquito de distensión, muchas veces son totalmente asintomáticos. Es por eso que generalmente se hace el diagnóstico como un hallazgo más que una sospecha antes de realizar la endoscopía. La mayoría de los tumores benignos son pólipos y, como bien dice su palabra, los benignos no generan metástasis y no generan una compresión extrínseca del estómago, no invade otro órgano. Y generalmente se ve más en pacientes jóvenes, a diferencia de los tumores gástricos malignos, que son más en pacientes añosos, peri 50, 60, 70 años los malignos, los benignos 20, 30 años. ¿Ya? Entonces, el tumor benigno más frecuente, como bien dijimos, son los pólipos, los cuales son un crecimiento anormal del tejido epitelial, proyectado hacia el lumen y sobrepasando la mucosa. ¿Ya? Lo importante en cuanto a los tumores es que los tumores pueden crecer hacia el lumen, hacia la mucosa o hacia el peritoneo, que es donde se abarca la serosa, la muscular, etc. Los pólipos crecen hacia el lumen, por lo cual es fácil detectarlo en la endoscopía. De acuerdo a su estructura, se clasifican de acuerdo a los hallazgos, como se ve en la endoscopía, los hallazgos macroscópicos, o los microscópicos, como lo ve el patólogo en la biopsia. Tienen distintas histologías, lo cual algunos le dan mayores malignidad o más benigno, de acuerdo a cómo se cataloga, y la incidencia cada vez va más en aumento porque se hace más endoscopía. Y como son un hallazgo, cada vez que se hace más endoscopía encuentran más pólipos, por lo cual la tasa de los pólipos de la incidencia va en aumento, pero no porque el tumor vaya haciéndose más frecuente, sino porque estamos haciendo más endoscopía y lo encontramos más. Y la prevalencia va hasta como un 6% en la endoscopía. Y de acuerdo, los pólipos, como también van a ver en las clases de coloproctología, de acuerdo a cómo se ubiquen, cuántos tengan y qué importancia tenga la parte genética, se pueden presentar como solitario o mediante síndrome, que los vamos a tocar un poquito durante la... Entonces, el pólipo gástrico puede ser neoplásico o no neoplásico. Lo más frecuente es que sea benigno, no neoplásico. Y esto se va creciendo y se va generando un poco más maligno a medida que pasa el tiempo. Desde la hipertrofia de pequeños, después empiezan pólipos adenomatosos más grandes, después de la displasia, el adenocarcinoma, y después cuando deja de estar in situ ya es propiamente el cáncer. Hay otra clasificación que la van a ver mañana con el doctor Sotelo, en donde las lesiones premalignas se pasan de metaplasia, displasia de bajo grado, displasia de alto grado, adenocarcinoma in situ y cáncer. Son dos cosas dos formas de ver
el mismo cuento de una forma distinta. ¿Ya? Lo importante es que los pólipos y la displasia se catalogan en benigno, y maligno ya empieza con cáncer in situ, que es el adenocarcinoma in situ, o el cáncer que ya es propiamente el que todos conocemos, y el que invade otro órgano, da metástasis, y el que más se opera. En cuanto al adenoma gástrico, un foco bien delimitado de displasia elevada, o sea, pues un tipo de pólipo adenomatoso, que en este caso se llama adenoma gástrico porque está en el estómago, y tiene una displasia en la anatomía patológica. Cerca de un 10% de los pólipos coexiste con un cáncer en el 10%, por lo cual acá hay dos cosas importantes en cuanto al adenoma. Como está en relación a un cáncer presente en el mismo tiempo, el endoscopista tiene que ser bien hábil y buscar alguna lesión cancerosa que se presente junto con el adenoma, que puede estar alrededor del adenoma o en otra parte del estómago, por ejemplo, en el fondo y en el antro. Y el patólogo, al momento de analizar la biopsia, si es que encuentra tejido adenomatoso de un pólipo, tiene que buscar en esa misma pieza si es que presenta un carcinoma, y que el mismo pólipo presenta adenoma y carcinoma, ¿ya? Y está asociado a síndrome polipoideo. El adenoma gástrico se clasifica de acuerdo al hallazgo histopatológico, de acuerdo a su estructura, mediante el porcentaje del componente velloso que existen los tubulares cuando tienen poco componente velloso, el velloso cuando tiene harto componente velloso, y el túbulo velloso, que es un mix entre los dos. El tubular es mucho más frecuente y es más benigno que el velloso. El velloso es mucho más malo, más maligno, probabilidad de cáncer, y se presenta con mucho menor frecuencia que el tubular. ¿Ya? Los pólipos no neoplásicos, esta es otra clasificación, de acuerdo a la evaluación por el endoscopista, como se ve el pólipo al momento que lo hace, en donde se puede clasificar como glándula fúndica, que está asociado a los altos niveles de uso de los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, los hiperplásicos, que están asociados en la inflamación crónica y en la infección del Helicobacter pylori, los fibroides inflamatorios, que también tienen que ver con el tema de inflamación que se produce en la mucosa gástrica, y que generalmente están más bajo en el estómago, a nivel blando o en el fondo, o prepilórica, perdón, y los amartrosos, que ya son pólipos bastante raros de encontrar. Doctor, dígame. ¿Sería una indicación de suspensión de los inhibidores de la bomba de protones la aparición de un pólipo? ¿La suspensión de qué, perdón? ¿De los inhibidores de la bomba de protones? No. Hay que ver bien la indicación del uso de los inhibidores de bomba de protones. Como los pólipos generalmente no se malignizan, y la indicación de los inhibidores de bomba de protones hay que hacerla bien juiciosa si es que tiene indicación, que generalmente son con reflujo, con una úlcera gástrica, que el riesgo de suspensión de la bomba de protones puede ser más malo que se te pase un pólipo que generalmente tiene un comportamiento benigno, por lo cual no son indicación de suspensión de la inhibidora de bomba de protones el hallazgo de un pólipo. Gracias. Súper. ¿Alguna otra duda con pólipo? Y entonces seguimos con el otro tumor. Dígame. A mí me quedó la duda con el tema de la biopsia. Si encuentran un pólipo, ¿le hacen la biopsia también al pólipo, aparte de alrededor y en otras partes del estómago? Cuando un endoscopista encuentra una lesión en el estómago, generalmente le toma biopsia.
y le toma biopsia porque es importante descartar que el paciente presente un tumor maligno. La mayoría de los tumores que encuentra el endoscopista son benignos y son pólipos, y que estos pólipos tienen comportamiento benigno, porque una cosa es decir tumores malignos y tumores con comportamiento maligno, que son tumores que en el fondo, a medida que pasa el tiempo, aumentan la probabilidad de que se vuelva un cáncer, pero en el momento en que se diagnostica no son cáncer propiamente tal, por lo cual ahí uno puede hacer el balance entre seguirlo o resecarlo precozmente. Como muchas veces se encuentra una úlcera, una lesión que queda la duda, está muy bien que el endoscopista tome la biopsia y el patólogo finalmente va a definir qué tipo de lesión es, de acuerdo a su análisis de la biopsia. Y eso es lo que nosotros vemos y lo que en el fondo son los diagnósticos que finalmente catalogamos los tumores gástricos. Por ejemplo, en el GIST, que es el que vamos a ver ahora, en un pólipo, en un adenocarcinoma. Muchas veces cuando el endoscopista encuentra una lesión bien categórica, porque si bien el diagnóstico final es con la biopsia, muchas veces es muy sugerente de un cáncer gástrico. Y el endoscopista toma biopsia de distintos lados de la misma lesión, alrededor de la lesión, porque quiere descartar el cáncer sí o sí. Pero cuando se encuentra un pólipo, por ejemplo el de la fotografía de abajo, ese se puede resecar directamente con un asa y eso se manda a biopsia y no hay necesidad de mandarlo todas biopsias de alrededor. Obviamente en una lesión así como esta que se muestra en la fotografía de arriba es difícil que se puedan resecar todos los pólipos en una sola endoscopía. Gracias. ¿Más dudas de pólipo? Ya, entonces seguimos con GIST. El GIST es un tumor que nos gusta mucho preguntar en el internado. Si bien es un tumor no muy frecuente, llama mucho la atención porque tiene una forma de comportamiento distinto al resto de los tumores. Y por lo tanto tiene una forma de tratamiento distinta. El GIST es originado de las células de Cajal, la cual generan un tipo de tumor que no invade la mucosa generalmente. Es un tumor que crece hacia afuera del estómago, por lo cual la endoscopía a veces no aporta en el estudio del GIST porque generalmente biopsias normales. Como el tumor invade hacia afuera y no hacia la mucosa, generalmente salen normales. Aunque en algunos casos puede ulcerar la mucosa, pero no es lo típico, ¿ya? Es la neoplasia mesenquimatosa más común del tracto digestivo y se da más en hombres alrededor de los 60 años. Es un tumor poco frecuente. Ahí pueden ver el porcentaje, que es hasta un 3% de todas las neoplasias gastrointestinales. Los GIST se pueden dar en cualquier parte del tracto digestivo, pero mucho más frecuente es a nivel del estómago y el intestino delgado. Todas las otras lesiones, o sea, todas las otras ubicaciones son muy, muy, muy raras. Y de hecho es tan importante que la ubicación, que sobre todo en el estómago, que ya el ubicarse en otro lugar que no sea el estómago le da un comportamiento más maligno, ¿ya? Que lo vamos a ver enseguida. Y el 30% de los GIST son clínicamente malignos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden dar metástasis, invadir otro órgano, porque generalmente los GIST tienen un comportamiento benigno en donde crecen y van desplazando las estructuras, pero no la invaden, ¿ya? Esta fotografía muestra un caso raro de GIST, en donde se muestra un tumor raro, que es el GIST, que es poco frecuente, en donde se ulcera la mucosa, que no es lo típico. Como tiene un crecimiento extrínseco del estómago, la sintomatología no es tan típica como de un tumor gástrico y hace un poquito más difícil el diagnóstico porque no genera generalmente no genera úlcera, puede sangrar, pero sería raro, y generalmente a los pacientes les molesta el dolor abdominal, la distensión, una masa palpable cuando ya crecen, cuando han crecido mucho.
Si es que no han crecido mucho, el diagnóstico generalmente es por hallazgo en alguna imagen que se toma al paciente. ¿Cómo se estudian los GIST? Los GIST se pueden estudiar de distintas maneras en cuanto a las imágenes. Lo típico es encontrarlo en un examen de escáner que se hace el paciente por otra causa, o si es que ya es muy grande el tumor, como en esta fotografía, y el paciente ahí le genera masa palpable, distensión abdominal, dolor abdominal, o inclusive un síndrome pilórico. Y como ven, el tumor crece hacia afuera, ¿ya? La otra forma de hacer el diagnóstico mediante imágenes es la endosonografía, que creo que tuvieron la clase de imágenes, por lo cual ya saben de que la endosonografía es muy buena para ver las capas, las distintas capas de los órganos, en este caso del estómago, y se puede ver hasta qué capas y qué capas invade, en donde generalmente los GIST no invaden la mucosa. Y la endoscopía, por lo tanto, solamente va a servir cuando el GIST es muy grande y para descartar que el tumor sea de otra estirpe, un poco más maligno, en donde invada la mucosa, ¿no? De acuerdo a distintas... de acuerdo al riesgo que tienen los pacientes, es que se somete el tratamiento distintivo, por lo cual esta tabla es muy importante para poder enfrentar a los pacientes con GIST. Se clasifica de acuerdo a su tamaño, entre 2 y 5 centímetros, y entre 5 y 10 centímetros, y más de 10. El recuento de mitosis por campo, que esto es un análisis que lo da el patólogo al analizar toda la pieza operatoria, cuando se resecan. Y la localización del tumor. Como ya dijimos, la mayoría, el 60-70%, son a nivel gástrico. La mayoría de los GIST son de muy bajo grado, que miden menos de 2 centímetros, tienen menos de 5 mitosis por campo y pueden estar localizados en cualquier parte del tracto digestivo, sobre todo a nivel del estómago. Y a estos pacientes se les hace seguimiento si es que el paciente no se complica por el GIST, en donde las complicaciones es bien infrecuente, que puede ser sangrado, puede ser un síndrome pilórico, dificultad para comer o tragar en caso que se presente en el esófago. Por otro lado, tenemos a los pacientes de muy alto riesgo, que son tumores más grandes, de más de 10 centímetros, que tienen mucha mitosis por campo, que significa que el tumor se está reproduciendo a alta velocidad, y generalmente aquí ya se ve que tiene ruptura el tumor o se presenta en una parte del tubo digestivo que no es el estómago. Esos pacientes se clasifican como alto riesgo, y esos pacientes se requiere algún tipo de tratamiento preoperatorio antes de llevarlo a cirugía, que significa quimioterapia para poder achicar el tumor, controlar la enfermedad sistémica, y después, cuando esté controlado, se lleva en una segunda etapa a la cirugía para resecarlo completamente y lograr el R0. Entre los pacientes que tienen muy bajo riesgo y alto riesgo, está el riesgo intermedio, que son pacientes que tienen alguna de las descripciones de tamaño, recuento de mitosis y localización del tumor un poquito más agresiva. O sea, ya no son chicos, sino que puede estar entre medio, no tienen un recuento de mitosis importante, pero no tanto como los de alto riesgo, y generalmente pueden estar en el estómago, o en caso menos frecuente, si está en el intestino, ya le da algún riesgo un poco más alto. Estos pacientes de riesgo intermedio generalmente van a cirugía de entrada para lograr la resección. En la cirugía es muy importante sacar completamente el tumor, y no es tan importante la linfadenectomía, resecar las adenopatías, como diferencia de otros tumores. Entonces, el tratamiento, si bien se ve de acuerdo al riesgo del GIST, si puede ser bajo grado, riesgo intermedio o alto grado, también es muy importante ver el tema de la metástasis. Como sabemos, generalmente los GIST no hacen metástasis porque tienen comportamiento benigno, y el tratamiento es la resección del tumor con margen negativo,
para lograr el R0 no tiene importancia la linfadenectomía, por lo cual se hacen muchas veces, que lo pueden encontrar en los libros, que se denomina gastrectomía atípica, en donde se saca el estómago en forma de cuña y ir a sacar solamente el tumor, y no hacer una resección más amplia como se hace en otros tumores. Y la neoadyuvancia con imatinib es controversial, se indica en algunos estudios con enfermedades localmente avanzadas antes de la cirugía, y después, cuando llega la biopsia y se cataloga como alto riesgo, ese paciente también tiene indicación de imatinib. ¿Qué es el imatinib? El nombre comercial es el Glivec, que es un antagonista competitivo y relativamente selectivo de la unión del ATP, bloqueando la capacidad del c-KIT, que es una proteína que se ocupa para la transferencia del fosfato del ATP. Por lo tanto, el imatinib afecta directamente la reproducción celular del tumor. Lo que hace es que frena la reproducción y muchas veces se disminuye inclusive el tamaño del tumor, lo que hace más fácil operar a los pacientes. Interrumpe la transducción de señales del c-KIT y aumenta la sobrevida de los pacientes con enfermedad metastásica y los pacientes de alto riesgo, que son los que tienen indicación de imatinib, en un periodo que va de meses a años. Y se da en neoadyuvancia antes de la cirugía, en adyuvancia después de la cirugía, o en tratamiento paliativo de los pacientes, que son los casos en que el tumor se presenta con metástasis. ¿Dudas del GIST? Sí, doctor. Entonces la indicación solo se da en alto riesgo, ¿cierto? No. No, la indicación quirúrgica de los tumores, generalmente, hay dos grandes descripciones para definir a los pacientes que van a cirugía. Uno son los pacientes con complicaciones por los tumores, que independiente si es que sea un tumor benigno, si es que sea un tumor de bajo tamaño, ya esto ampliándolo más allá del GIST, tiene indicación quirúrgica. Por ejemplo, que produce una úlcera, que produce un sangrado importante, que tenga anemia, que esté perforado, que el paciente tenga un síndrome pilórico o tenga dificultad para tragar, ese paciente va a cirugía porque el tumor es sintomático, ¿ya? Que esto puede ser un pólipo, puede ser un hemangioma, un lipoma, un GIST. Y la otra indicación quirúrgica, que esto nuevamente a nivel general, es que si es que el tumor que estamos hablando tiene indicación quirúrgica por el riesgo de malignización. En el caso del GIST, al igual que los otros tumores, se operan los pacientes que tienen síntomas producto del tumor, independiente del tamaño, independiente del recuento de mitosis, independiente de la localización del tumor. Si es que el paciente está sangrando, tiene perforación, tiene una úlcera, tiene un dolor constante que no se puede manejar, o tiene dificultad para alimentarse, ese paciente se va a operar. La otra indicación es de los tumores, de los GIST que tienen riesgo de malignización. Los pacientes que se operan son los de riesgo intermedio y los de alto riesgo. Los riesgos intermedios generalmente van a cirugía directamente, y los de alto riesgo van a imatinib con neoadyuvancia, se achica el tumor, se trata de controlar la enfermedad sistémica, se retapifica el paciente y después de eso se va a la cirugía. Esto con la finalidad de lograr un R0 en la cirugía, porque son tumores muy grandes que muchas veces hay que sacarlo con algún compromiso de otro órgano. Ya, doctor. Gracias. Lo importante de esto es que se quede. Si es que el GIST invade algún órgano fuera del estómago, generalmente es de alto riesgo, salvo en los pacientes que tienen tumores muy chicos, tienen bajo índice mitótico. Pero si es que invade el intestino o en cualquier otro órgano, lo más probable es que sea de alto riesgo, por lo cual ese paciente se tiene que ir a resecar. Y los pacientes con tumores muy grandes, más de 5 o 10 centímetros o con alta mitosis por campo, también van a cirugía, ¿ya? Ese es el gran concepto. ¿Más dudas de GIST? ¿No? El GIST, como nos gusta mucho, lo vamos a volver a ver en tumores de intestino delgado. Y muchas veces, y en realidad son los mismos tumores, sí, son los mismos tumores del tracto gastrointestinal que pueden presentarse en el estómago o en el intestino delgado. Ya, siguiente tumor, leiomioma o leioblastoma. Son tumores muy raros. Solamente en los 2% de los tumores gástricos
Se da en la sexta y séptima década de la vida, generalmente en varones, son asintomáticos, salvo que se compliquen. ¿Y cómo se complican estos tumores? Generalmente con úlceras. Se ven en el cuerpo y en el antro, y el tratamiento es la resección si es que están ulcerados o con sospecha de malignización. ¿Ya? En cuanto a los tumores gástricos malignos, que esto ya es la otra parte de la presentación, en donde vamos a ver los tumores que más nos interesan a nosotros los cirujanos, porque son los que tienen más indicación de cirugía. Aquí es importante dar la salvedad que el GIST muchas veces lo catalogan como benigno, otras veces como maligno, porque hay un porcentaje que es 30% de los GIST que tienen comportamiento maligno. En este caso, en la presentación, para poder hablar de él, lo presentamos como en los benignos, pero hay que recordar que también están los GIST malignos, ¿ya? Los tumores gástricos malignos es una enfermedad de alta prevalencia en Chile y el mundo, y en Chile es la primera causa por muerte de cáncer en los hombres, lo cual es muy importante. Es tan importante que se creó el GES de cáncer gástrico, tanto en hombres como en mujeres, y es la tercera causa de muerte por cáncer en las mujeres, después de cáncer de vesícula y cáncer de mama. Los factores predisponentes para presentar un tumor gástrico maligno son el Helicobacter pylori, alto consumo de sal, tabaquismo, componente genético familiar, entre otros, muchos otros factores. Y la histología, 90-95% son adenocarcinoma, que son las clases de mañana. Y hay otros tumores que abarca el 5%, en la suma entre todos, que son los linfomas, los carcinoides, los tumores estromales, entre otros, ¿ya? En esta presentación vamos a ver ese 5% que es la minoría. En cuanto al cáncer gástrico, como les dije, es tan importante, tan prevalente, sobre todo en Chile. En Chile tenemos tasas de cáncer gástrico mucho más prevalentes que en el resto de los países. Es que se creó un GES de cáncer gástrico. Y esto es muy importante que ustedes lo conozcan, independiente de la especialidad o dónde trabajen, porque es obligación notificar el cáncer gástrico. El cáncer gástrico, entonces el algoritmo es que el médico general o el especialista sospeche que el paciente que tiene enfrente tenga un cáncer gástrico, por lo cual le pide la endoscopía. Para eso están los síntomas de alarma, que probablemente lo vieron o lo verán para pedir endoscopía. No sé si lo vieron. Sí. ¿Sí? Súper, que son sangrado, dispepsia más de 15 días, baja de peso, antecedentes familiares de cáncer gástrico. Entonces, si yo estoy viendo un paciente con alguna de esas características, yo le pido una endoscopía. Y antes de pedirle la endoscopía, como la estoy pidiendo por sospecha de cáncer gástrico, tengo que activar el GES de cáncer gástrico. Entonces le entrego la interconsulta de la endoscopía y le activo el GES de cáncer gástrico. Y le explico al paciente que le vamos a hacer esta endoscopía porque tiene algunos factores de riesgo de presentar alguna lesión que después con la endoscopía se va a descartar o se va a confirmar, dependiendo de los hallazgos. Entonces el paciente va a algún centro secundario o terciario con más infraestructura que un consultorio a hacerse la endoscopía. Si el endoscopista, de acuerdo al hallazgo, va a biopsiar si es que encuentra una lesión o no va a biopsiar. Si es que la endoscopía sale normal, se descarta el cáncer gástrico. Y eso ahí se firma después del paciente y se saca de la canasta del cáncer gástrico porque se descarta esta patología. Si es que el endoscopista toma una biopsia, como está ya activado el GES de cáncer gástrico, hay un periodo de 30 días para que el patólogo informe esa biopsia. Y si es que el patólogo informa la biopsia como que no es cáncer gástrico, el paciente se descarta nuevamente de la canasta GES del cáncer gástrico, y si es que la biopsia sale positiva, se tiene que confirmar el GES de cáncer gástrico. Que esta confirmación generalmente la hace el cirujano o el oncólogo, y que esta confirmación es por histopatología, o sea, con biopsia. Y después de la confirmación hay un periodo nuevamente de 30 días para que el paciente empiece algún tipo de tratamiento, que puede ser cirugía, quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos, ¿ya? Por otro lado,
Hay otro GES que está muy de la mano con el de cáncer gástrico, que es el de Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, como también es muy frecuente en Chile y es una causa muy importante de cáncer gástrico, también se creó un GES para el Helicobacter pylori y que tiene que ver más que nada con la erradicación. El Helicobacter pylori no tiene una posibilidad de activarse antes de la sospecha. Uno no sospecha que el paciente tenga Helicobacter pylori, sino que solamente se activa cuando se hace una endoscopía y el Helicobacter pylori sale positivo o negativo. Si es que sale positivo, se tiene que erradicar, ¿ya? Esto es lo que nos pide la canasta GES de cáncer gástrico. Lo primero es que es indispensable sospechar cáncer gástrico en personas de 40 años y más con epigastralgia mayor a 15 días de duración, con o sin otros síntomas. Síntomas digestivos, factor de riesgo familiar, síntomas ominosos de cáncer gástrico. Por lo cual tienen que pedir endoscopía en los pacientes mayores de 40 años que tengan síntomas de alarma. Eso es lo que está diciendo. Ante la sospecha de cáncer gástrico se debe derivar a la brevedad especialista endoscopista con solicitud de endoscopía completo. Y junto con esto, con la interconsulta a la endoscopía, se tiene que activar el cáncer gástrico, la sospecha de cáncer gástrico, ¿ya? La endoscopía digestiva alta selectiva es indispensable en personas sintomáticas, o sea, hay que hacerla, y esta endoscopía tiene que ser con test de ureasa para tratar un posible Helicobacter pylori si es que lo requiere. Si es que tiene Helicobacter pylori, se tiene que activar nuevamente el GES de Helicobacter pylori. Muchas veces, ustedes mismos, que son los que sospecharon el cáncer gástrico, le pidieron la endoscopía, se puede hacer la endoscopía, se descarta que tenga una lesión, por lo tanto no se toma biopsia y se hace un Helicobacter pylori y sale positivo. Ustedes mismos tienen que confirmar el Helicobacter pylori en la atención primaria y empezar el tratamiento, ¿ya? Entonces, con test de ureasa positivo es indispensable tratar el Helicobacter pylori y también educar al paciente y grupo familiar, que tiene alto riesgo de contagiosidad. La confirmación del cáncer gástrico es histológica y es por un especialista, sea cirujano o oncólogo. Un gastroenterólogo también lo puede hacer. El tratamiento para el cáncer gástrico está en directa relación con el estadio, por lo cual debe discutirse siempre en comité oncológico. Esto ya es una obligación que lo pide el ministerio, que los pacientes con cáncer se deben discutir en comité oncológico entre varios especialistas. Por lo tanto, aquí no lo dice, pero sí es importante que el médico general, cuando se encuentra frente a un cáncer gástrico, realice la tipificación, porque de acuerdo a la tipificación es donde se va a realizar el tratamiento. Si es que uno tiene alta sospecha de que el paciente tiene un cáncer gástrico, ya sea porque tiene antecedentes familiares, porque está con una úlcera gástrica, que está en seguimiento, empezó con baja de peso, con dispepsia, aumentó los requerimientos de omeprazol, uno le pide la endoscopía y hasta inclusive le puede pedir el escáner si es que el paciente es muy categórico, y con eso se apura un poquito el tema de recibir el tratamiento oportuno del paciente. Aquí la guía GES dice que la ecografía es recomendable para el diagnóstico de metástasis hepáticas por cáncer gástrico. Esto es lo mínimo que se pide, pero generalmente no lo hacemos. La tipificación se hace con el escáner, y es un escáner de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Y es para ver el tema de la metástasis pulmonares, la metástasis hepática generalmente, y para ver el tema del tumor dónde está abarcando y si es que tiene ganglios periféricos o no. Y por último, la laparoscopía es especialmente recomendable para evitar la laparostomía innecesaria en pacientes con grado avanzado de diseminación del cáncer gástrico y para los pacientes con el estadio T3 y T4, sin metástasis a distancia, ¿ya? O sea que generalmente dicen que hay que empezar con la laparoscopía en los pacientes que se sospecha que tengan metástasis o carcinomatosis para evitar cirugía innecesaria, que es lo que nosotros generalmente sí hacemos en cirugía. Entonces, de acuerdo a la garantía GES, hay un mes desde que se realiza el diagnóstico para que lo sea visto por un especialista. Si que ustedes activan la sospecha de cáncer gástrico, hay un mes para que se haga la endoscopía. Y después hay otro mes desde que se hace la endoscopía y se toma biopsia para que el patólogo dé el resultado de la biopsia y se pueda confirmar el cáncer gástrico. Y después, por último, hay otro mes siguiente para tratar al paciente. Obviamente, esto es lo máximo de tiempo que se pide antes de que se venza el GES de cáncer gástrico.
y como bien ustedes deben entender, esto es una patología oncológica, por lo cual el tiempo es muy importante. Y hay que tratar de bajar estos tiempos, hacerlo más oportuno. Muchas veces cuando ustedes le hacen o el médico general le hace una interconsulta por cáncer gástrico, o sea, una interconsulta de endoscopía más la activación del GES de cáncer gástrico, es importante que le pongan arriba urgente o sospecha de cáncer gástrico, porque ese papel es el que reciben en el hospital y le dan prioridad en relación a otras endoscopías que se pidan. Eso. ¿Alguna duda del GES de cáncer gástrico? ¿Aló? No, Doc, no hay dudas, parece. Ya, súper. Ya. Estábamos esperando a ver si alguien decía algo. Ya, importante que se sepan el GES de cáncer gástrico, que sepan qué es lo mínimo que se pide, qué es lo que tienen que hacer ustedes como médicos generales, cuáles son las garantías y los plazos con que uno consta. Porque todo esto ya no es solamente indicación médica, sino que también es ley. Ya, como no hay duda, vamos a seguir. El linfoma gástrico está dentro de los tumores poco frecuentes del estómago. Doctor, se le salió la presentación. ¿No la están viendo? No. Cuando preguntó si había dudas, se salió. ¿Ahí la están viendo? No, aún no. Todavía no. ¿Ahí? Ahí se está viendo en su pantalla, sí. ¿Ahí sí o no? No, ahora no. Puta. Ahí sí. Sí. Sí, ahora sí. Ya. Súper, ya. Vamos un poquito más rápido ahora porque, si bien es importante, estamos hablando solamente del 5% de los tumores malignos del estómago. O sea, es algo bien poco frecuente. Dentro de esos tumores está el linfoma gástrico, que al igual que otros linfomas que aparecen en distintas partes del organismo, este es un linfoma propio del estómago, ¿ya? Los linfomas primarios del tracto gastrointestinal son muy raros, pudiéndose comprometer desde la orofaringe hacia el recto. Cuando invade a parte del tracto gastrointestinal, la mayoría de las veces es del estómago. Y estos se clasifican de dos tipos, en tumores del linfoma tipo MALT, que son asociados a la mucosa, y el linfoma difuso de células grandes B. Y el compromiso secundario del gastrointestinal es relativamente frecuente, que pueden presentar adenopatía alrededor, lesiones metastásicas. El 10% de todos los linfomas sea mayor en hombres a 50-60 años, y estos son los dos tipos de linfoma que existen, que sobre todo el linfoma no Hodgkin es en relación al linfoma Hodgkin. Es más frecuente que sea el linfoma no Hodgkin, y estas son sus dos subclasificaciones. ¿Por qué se produce el linfoma? Bueno, hay condiciones predisponentes, que son la infección por Helicobacter pylori, que es generalmente 90% de mal, el virus hepatitis B, virus Epstein-Barr, el VIH, enfermedad autoinmune, pacientes que están en terapia oncológica y en enfermedad celíaca. Los síntomas más frecuentes son el dolor, la anorexia, baja de peso, sangrado, vómito. Y los síntomas B, que probablemente los vieron durante las clases de medicina interna, que se presentan, que son categóricos de los linfomas, cuando se presenta el linfoma gástrico son muy poco frecuentes, solamente en el 12% de los casos, ya sea sudoración,
dolor, baja de peso. El examen físico solamente se logra sospechar cuando la enfermedad ya está muy avanzada, que se puede hacer con adenopatía inguinales, cervicales o axilares, o la propia masa que uno la palpa a través de la pared abdominal. Los laboratorios generalmente no aportan mucho, salvo que el paciente esté sangrando y que se presente como una anemia, o el estudio serológico, que son los factores predisponentes para presentar alguna de estas enfermedad. Y la endoscopía, al igual que todos los tumores gástricos, es muy importante porque se ve la lesión, se puede ulcerar, se ve si es que está sangrando, se puede hacer control del sangrado en caso necesario, ve el Helicobacter pylori, que también es otra predisposición a presentar esta enfermedad, y toma la biopsia, que finalmente nos va a hacer el diagnóstico. El diagnóstico se confirma, por lo tanto, con la biopsia, que es muy importante. Y la imagen es importante para el tema de la etapificación. Y lo importante es que en la imagen, a diferencia de otros tumores, el linfoma gástrico se ve con un realce de toda la pared gástrica, que es importante, generalmente más de 3 centímetros, y tiene adenopatías alrededor, que eso no lo descarta que sea algún otro tumor, que es el adenocarcinoma, que también presenta alta adenopatía de acuerdo al estadio. La endosonografía endoscópica es útil porque ayuda a ver la profundidad de la lesión y el compromiso periganglionar. La tipificación no se hace con el TNM, que a diferencia del tumor que van a ver mañana, que es el adenocarcinoma, que es más frecuente, aquí se ocupa la clasificación de Ann Arbor. No es importante que lo sepan, pero es que de acuerdo a la cantidad de ganglios que se encuentra el paciente en relación al tumor del linfoma gástrico, es que va agarrando más agresividad. Y si es que estos son sobre el diafragma, son más agresivos, y que si es que las adenopatías están sobre el diafragma y bajo el diafragma, ya son bastante agresivos. El tratamiento del linfoma es la erradicación del Helicobacter pylori, el inhibidor de la bomba de protones, quimioterapia, radioterapia. Y la cirugía solamente se hace en caso de complicaciones, recidiva o que el paciente no se pueda operar. Por lo tanto, las cosas importantes del linfoma es que el tratamiento es distinto a otros tipos de cáncer gástrico. En el 95% de los cánceres gástricos son adenocarcinomas, que el paciente tiene indicación quirúrgica. Generalmente en los linfomas el paciente no tiene indicación quirúrgica, y el paciente debe, con tratamiento médico y quimioterapia, el paciente puede quedar resuelto y resuelto del cáncer, del linfoma, y sin necesidad de cirugía. Por lo cual, la biopsia es muy importante, y generalmente nosotros, casos aislados y puntuales, nunca operamos a un paciente sin tener la biopsia por la sospecha que es baja de que el paciente presente un linfoma y no un adenocarcinoma. ¿Dudas sobre el linfoma? Ya. Creo que este es el último tumor, el gástrico maligno, que son las neoplasias neuroendocrinas gástricas, que se denominan NNEG, neoplasia neuroendocrina gástrica. Son 2 a 4% de la neoplasia neuroendocrina son del tracto gastrointestinal. Son muy poco frecuentes, 0,3% de todas las neoplasias gástricas, y poseen gran variedad en su presentación clínica, que con potencial de malignidad y pronóstico. Pueden infiltrar otro órgano y diseminarse a distancia, o sea, presentar metástasis. En el estómago tienen bajo potencial de maligno, y el diagnóstico es mediante endoscopía, donde se ven pólipos pequeños, amarillentos, a veces eritematosos y deprimidos en su centro, y generalmente se encuentran en el fondo gástrico. Es difícil hacer la sospecha de un tumor neuroendocrino inicial solamente con la clínica, el examen físico, y más que nada, como todos los tumores iniciales, es muy importante el aporte de la endoscopia y de la biopsia. Son tumores epiteliales que se originan de las células del sistema endocrino difuso. Generalmente se ven en el tracto gastrointestinal y en el pulmón. El estómago presenta células endocrinas en el 2%, que son las células enterocromafines, células D y las células G, que de las subclases de fisiología probablemente las vieron.
y que hay distintos factores de riesgo que se generan estados hipergastrinémicos, en donde se secreta más gastrina, que esto puede ser por un tumor directamente o por una alteración en la fisiología normal que hace que se empiece a secretar más gastrina y por lo tanto desencadenan en una cascada de alteraciones hormonales que finalmente van a llevar a una neoplasia neuroendocrina. Hay distintas formas de clasificarla de acuerdo a su riesgo de malignización, que no es muy importante, y puede abarcar cualquier célula que secrete algún tipo de hormona. Generalmente nosotros hablamos de la neoplasia neuroendocrina tipo enterocromafin, que es la primera. La célula en tipo enterocromafin secreta histamina, por lo cual este tipo de tumor que invade la célula tipo enterocromafin, la histamina está más elevada. El tipo más frecuente, generalmente se encuentran varias lesiones, como el de la fotografía que acabamos de ver, en donde varias lesiones gástricas están en relación a la misma patología, en cuerpo y fondo. Hay otros tipos de células que pueden desencadenar un tumor neuroendocrino, que ya no son las células tipo enterocromafin, sino que son solamente las células enterocromafines, que estos van directamente en relación a la serotonina, o las células G del antro que generan gastrina, ¿ya? Hay distintos tipos de clasificaciones. Los tumores neuroendocrinos generalmente son tipos 1, que son los de mayor frecuencia, que es importante aquí recordar las clases que tuvieron de fisiología, en donde las células G generan gastrina, inciden directamente en las células tipo enterocromafin, las cuales secretan histamina y afectan a las células parietales que finalmente secretan ácido clorhídrico. Esa es la fisiología normal. En esta patología del tumor neuroendocrino hay una gastritis atrófica, por lo cual las células parietales no están funcionando adecuadamente. Como no está afectando adecuadamente, no se secreta ácido clorhídrico y hace un feedback sobre las células G para secretar gastrina, que estimule la célula enterocromafin-like, la cual va a secretar histamina y va a estimular a la célula parietal para que secrete más ácido clorhídrico. Pero como hay una gastritis atrófica, esta célula nuevamente no secreta ácido clorhídrico y se estimula nuevamente en la célula G para que secrete gastrina y vaya finalmente a estimular a la célula parietal para generar el ácido clorhídrico que necesitamos, pero como está esta gastritis crónica atrófica, no se secreta ese ácido clorhídrico que se está estimulando constantemente. Todo esto lleva a que el tumor neuroendocrino tipo 1, que es el más frecuente, se presente como aclorhidria, en donde la célula parietal no secreta ácido clorhídrico. Hay una hipergastrinemia producida por la célula G, que se tiene un feedback negativo por la falta de ácido clorhídrico y aumenta los niveles de gastrina, y estas producen una hiperplasia de las células enterocromafines-like, las cuales finalmente secretan harta histamina. Por lo cual, la forma de escribirla correctamente es una aclorhidria, una hipergastrinemia y a niveles altos de histamina, ¿ya? Que esto es lo más típico que se produce en los tumores neuroendocrinos. Hay otros tipos que son mucho menos frecuentes, que son tumores solitarios, que son independientes y que estos van secretando gastrina y que hacen todo el mismo feedback de la célula, hiperplasia de la célula enterocromafin, que no son células enterocromafin-like y que producen hiperclorhidria aumentado, por lo cual, como hay mucho ácido clorhídrico en este tipo, se generan úlceras pépticas, el paciente puede sangrar, se puede perforar. Esa es la diferencia con el tipo 1. Y la tipo 3 ya es la más rara, que es esporádica, con niveles de gastrina normales y sin hiperplasia de la célula enterocromafin, y que se sospecha que puede estar en relación a la infección por Helicobacter pylori. ¿Cuál es la clínica? Son lesiones pequeñas, sintomáticas generalmente, a no ser que se detecte en estadios tardíos de la enfermedad,
Los síntomas dependen del tamaño tumoral y del tiempo en que lleve el tumor. Se pueden presentar como dispepsia, epigastralgia, sangrado, vómitos, saciedad precoz, dificultad del vaciamiento gástrico. Es raro que producen metástasis, pero cuando producen metástasis, esta hipersecreción de hormona, que generalmente es histamina, se secreta sobre el torrente sanguíneo y afecta a todo el organismo. Como el tumor neuroendocrino se produce altos niveles de hormona, si es que estos producen metástasis, tienen directa relación con el contenido hematógeno y se van circulando altos niveles de hormonas a nivel de la sangre. Y de acuerdo al tipo de hormona que se secrete, es el tipo de síndrome carcinoide que se va a dar. ¿Ya? En caso de histamina, que es el más frecuente, se genera por flash inmaduradero, lagrimeo, hipotensión, palpitaciones, disnea por broncoespasmo. ¿Ya? Esto es cuando el paciente ya presenta metástasis producto del tumor. El diagnóstico en la endoscopía más la biopsia. La endosonografía puede ser útil para evaluar la profundidad. El laboratorio solamente nos va a ayudar si es que el paciente tiene algún síndrome carcinoide con respuesta a los altos niveles de hormonas en la sangre. La pHmetría puede llegar a servir para diferenciar una hipergastrinemia. El escáner es para tipificarlo y el tratamiento multidisciplinario es importante, en donde se ve la forma de resección quirúrgica o endoscópico, si es que lo requiere, y la quimio o radioterapia. Eso. Son un poco complejos los tumores neuroendocrinos, ¿ya? Porque lo importante es que sepan es que se deben a que hay hipersecreción de alguna hormona, que dependiendo de la célula que afecte, va a ser la hormona que va a hipersecretarse, y en caso de que produzcan metástasis, este tipo de hormona se va a diseminar por el torrente sanguíneo y va a producir el síndrome carcinoide, en donde se van a ver todos los efectos de esa hormona circulando en la sangre. Se clasifican en 3 tipos, el tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1 es la más frecuente, en donde hay una hipersecreción gástrica que estimula la liberación de histamina de la célula anticoromafin-like, y esta produce estimulación de la célula parietal, que está atrófica, por lo cual no se secreta ácido clorhídrico. Eso es lo más importante de los tumores neuroendocrinos que sepan. Eso. ¿Alguna duda?